La pedagogía como teoría científica. Este es uno de los grandes temas complejos de nuestro curso. Tenemos como propósito que ustedes adopten una postura respecto a la naturaleza de la teoría y la práctica de la educación. A esa competencia nos dirigimos. Para ello necesitan conocer los diversos enfoques pedagógicos. Necesitan reflexionar acerca del carácter multidisciplinario del fenómeno educativo. Y en esta unidad, recordemos, estamos dedicándonos básicamente a explicar la naturaleza de la pedagogía, es decir, qué es la pedagogía, a partir de los debates actuales sobre la educación. Y como evidencia, ustedes van a elaborar organizadores gráficos que describan precisamente estos debates, esta naturaleza de nuestra disciplina. Vamos a controvertir tres grandes autores. Luis Piscoya Hermosa, desde este famoso libro llamado Metapedagogía. También vamos a conversar con Juan Rivera Palomino, que tiene un punto de vista distinto a Piscoya. Y finalmente tomaremos al colombiano Rafael Flores Ochoa, que tiene una postura distinta, no intermedia, distinta a los dos. Una de las grandes preocupaciones y las grandes diferencias entre un técnico y un científico es que el científico tiene fundamento de su práctica, conoce los fenómenos, las razones que justifican su acción. El curandero actúa sobre la naturaleza física del hombre y el médico también. La diferencia está en la base del conocimiento sobre dicha naturaleza. Y ese es precisamente el reto que tenemos como futuros profesionales de la educación. Nuestra unidad 1 está dividida, dijimos, en tres grandes bloques. La discusión de su carácter científico, que vamos a verlo desde una teoría científica, como una postura tecnológica o como una ideología y un arte, para más adelante ir discutiendo acerca de los grandes problemas de la pedagogía, su objeto de estudio o finalmente qué es la pedagogía. Y arribaremos a una fundamentación teórica de esta práctica educativa. Estamos estructurándolo como temas en el tema 3, la pedagogía como teoría científica, que es lo que vamos a abordar en este momento. Una gran discusión es en definir qué es la educación y qué es la pedagogía, es decir, pensar y no ser pensado. Desde el momento que el profesional de la educación no piensa, no reflexiona, está aceptando que otro piense o razone en vez de él. Por eso que hay que tener claros los conceptos. La educación sería una práctica social. En cambio, la pedagogía sería una teoría de esos procesos formativos. Y al mismo tiempo había que hacer tres precisiones. La pedagogía tiene una parte vinculada con la realidad, que llamaremos práctica pedagógica, y tiene también una parte de discusión de las ideas, que llamaríamos la pedagogía propiamente dicha. Pero la pedagogía como práctica no va a tener un carácter científico. Es el quehacer de los profesores, es el quehacer de los profesionales de la educación. Como tal, no tiene un fundamento, un sustento propiamente científico. Entonces, en este contexto, la pedagogía está en crisis porque no hemos podido construir una fundamentación teórica clara y precisa de qué es la pedagogía. La pedagogía, como otras disciplinas, salen de la filosofía, se desprende de la filosofía. De la filosofía surge la sociología, la antropología, la historia y entre ellas la pedagogía. Y es la pedagogía la que no ha tenido una estructuración teórica como sí la han logrado sus ciencias hermanas, como la psicología o la antropología o la propia sociología. La pedagogía ha entrado en crisis porque hay poca reflexión sobre sus implicancias con otras ciencias y nos hemos ido alejando tanto del análisis filosófico, epistemológico, que hemos caído en la parte más práctica, más técnica, más centrado a las estrategias, a la enseñanza, más centrado al uso de cómo hacer para que aprendan mis estudiantes. Entonces, una gran discusión es, ¿podemos hablar de ciencias de la educación o de ciencia de la educación? La facultad en la que ustedes estudian es Facultad de Ciencias de la Educación o debió llamarse Facultad de Ciencia de la Educación.
No es fácil la respuesta. Diremos que hay tres grandes corrientes: la teoría o el enfoque lógico-formal, la teoría genético-histórica y la teoría que afirma que la pedagogía es una ciencia en construcción. Estos tres enfoques están en permanente tensión, discusión, aún en nuestros días. Estas tres maneras de ver la pedagogía tienen su representante: Luis Piscoya Hermosa, por un lado; Juan Rivera Palomino tiene otro enfoque genético histórico; y Rafael Flores Ochoa desde una perspectiva distinta a los anteriores. Entonces, ¿qué está en debate? ¿Por qué hay discrepancias? Una primera es: ¿la pedagogía es una ciencia? ¿Realmente es una ciencia? Porque el nombre lo dice y ya es una ciencia. ¿Qué tipo de existencias deberíamos considerar para que algo se convierta en ciencia? La didáctica es una ciencia, la programación curricular es una ciencia, la metodología didáctica es una ciencia. ¿Qué relación existe entre la pedagogía y las ciencias de la educación? Estos son los temas prácticamente en debate. Veremos en primer lugar entonces al gran educador, filósofo, matemático sanmarquino Luis Piscoya Hermosa, que en su libro Metapedagogía, un enfoque epistemológico de la tecnología educativa, y en otro, su tesis doctoral acerca de la naturaleza de la pedagogía, nos dice varias cosas. Nos dice que hay dos tipos de teorías científicas: las empíricas y las formales. Las empíricas, que fundamentalmente proporcionan información sobre el mundo y lo que presentan son hechos, interpretan, describen hechos. En cambio, las teorías o ciencias formales poseen fórmulas en lugar de enunciados. No describen hechos, sino que muestran relaciones entre signos, es decir, crean un lenguaje formal. Entonces, si hay dos disciplinas o dos grandes grupos de teorías científicas, ¿la pedagogía podría ser una ciencia formal? No, la pedagogía no es una ciencia formal, es decir, no tiene el estatus de la física ni de la matemática, que son básicamente abstracciones de la realidad que a través de modelos, a través de un lenguaje propiamente abstracto, pueden mostrarnos la realidad. Entonces, si no es formal, nos queda la otra alternativa: es empírica. Pero para ser empírica tiene que tener leyes, tiene que tener principios, postulados, debe ser de contenido descriptivo, tiene que tener un objeto concreto de estudio, un hecho de estudio. ¿Qué es lo que estudia la pedagogía para que sea una ciencia empírica? Entonces Luis Piscoya dice: a ver, veamos posibilidades. La pedagogía estudia los hechos de la comunicación, es decir, toda esa interacción que se produce entre educando, educador, todo ese flujo de información, de receptor, etc. Podría ser una posibilidad. O puede estudiar los hechos que se relacionan entre las personas, los grupos, la interacción que existe en la familia, en la escuela, en distintos ambientes. O mejor, podría estudiar la cultura, porque cada escuela, cada país, cada cultura tiene su forma de educar, sus costumbres, sus prácticas culturales. O podría estudiar de repente el aprendizaje. Si fuese así, a ver, veamos, dice Piscoya. Si dicen que estudia la comunicación, eso no le pertenece a la pedagogía, eso le pertenece a una ciencia llamada lingüística. Si estudiase la interacción social entre las personas, eso es estudiado por la sociología. Si estudia la cultura en la que se produce la educación, eso no es de la pedagogía, eso es de la antropología. Y si dice que estudia el aprendizaje, eso tampoco le pertenece a la pedagogía, eso le pertenece a la psicología. En consecuencia, que encontramos que la pedagogía está vacía, no tiene un objeto de estudio, porque lo que dice que estudia, lo estudian otras disciplinas. Entonces, lo único que le queda, dice Piscoya, sería la enseñanza. Pero eso no es la pedagogía, eso es la didáctica. ¿O es que acaso la pedagogía es igual que la didáctica? Entonces no es una ciencia, es una técnica. Por esta razón, Piscoya dice: la pedagogía no es una ciencia, sino es una técnica. O en lo peor de los casos, como decía Mario Bunge, es una ciencia aplicada. O sea, en otras palabras, una técnica. Para Piscoya, para el pensamiento lógico formal, la pedagogía sería un conjunto de disciplinas teóricas
pero no una ciencia. Por eso que él dice, hay ciencias de la educación, no ciencia de la educación. Porque la pedagogía tendría un lenguaje muy dudoso para ser científica. Algo de cierto tiene el Piscoya. Ustedes habrán visto, los profesores tenemos lenguajes distintos, pero no tenemos una concordancia. Para mí es una cosa, para el otro es otra forma, para unos autores es otra forma. Eso ha permitido que se vulnere el concepto de ciencia. Y para Luis Piscoya, desde un análisis lógico formal, con un rigor muy sesudo y muy profundo, concluye que la pedagogía no es una ciencia, sino una técnica. Y lo que hay que hablar son de las ciencias de la educación. Pero surge Juan Rivera Palomino, que desde un enfoque más sociológico, su planteamiento genético-histórico, desarrollado en estos libros, La pedagogía como ciencia social y política, nos plantea otras cosas. ¿Qué dice? Para ver si algo es ciencia, hay dos enfoques. El lógico formal, en la que está Luis Piscoya, en que la ciencia necesita estar validado, justificado, y lo que hay que discutir es la validez de la teoría. Es decir, lo más clave es el producto. En cambio, hay otro enfoque, hay otra manera de ver la ciencia. La ciencia tiene un origen, tiene un desarrollo. La ciencia tiene un contexto. Es decir, no es que logramos la ciencia de la noche a la mañana, sino es un proceso de evolución, de ensayo y de error, de caídas, de subidas. Es un proceso de permanente aventura. Como alguien decía, la ciencia no está cargada de verdades, sino de dudas. Y hay que pasar de la infertilidad de las certezas a la fecundidad de las dudas. En otras palabras, Juan Rivera dice, la ciencia es un proceso, no un producto. Si nos llevamos al campo de lo más común, un niño tiene como actividad principal el juego, pero un niño que no juegue no significa que no es un niño, es simplemente un niño que no juega. Entonces, cuando hablamos de la educación, hay que analizar el contexto. Para el mundo capitalista, la pedagogía es ciencia, arte y técnica de la educación. Pero para el mundo socialista, o lo que era el mundo socialista, la pedagogía es una ciencia social que estudia la educación. Entonces, dice Juan Rivera Palomino, hay que ver que tiene doble carácter. Cuando la pedagogía permite regular, describir, etcétera, es porque está analizando la educación como una actividad intencional, tiene un propósito. De ahí que surge la pedagogía prescriptiva o normativa, el deber ser, cómo debe ser. Pero cuando se ve a la educación como una realidad social y cultural, ahí surge la pedagogía descriptiva, explicativa, que tiene otro propósito. Es decir, la educación hay que verla en varias dimensiones. Si preferimos hablar de las ciencias en plural de la educación y no de la ciencia en singular de la educación, estaríamos viendo la educación como algo aislado, descontextualizado, atomizado. A lo sumo se podría describir, pero no podríamos explicar, que es otro de los grandes demandas y requisitos de una ciencia, describir y explicar. Se confundiría educación con instrucción. Lo que pasa es que muchos de los análisis de algunos reducen la educación a la escuela, y es desde la escuela que viene la educación, cuando son dos cosas totalmente distintas. Si la pedagogía es una disciplina tecnológica, dice Juan Rivera, entonces la educación no estaría conectada con otros elementos estructurales claves, como los factores económicos, sociales, culturales, políticos, ideológicos. Estaríamos viendo solamente reducido al aula la enseñanza. La educación no son partes aisladas. Tenemos que ver la educación como una totalidad. Lo que pasa es que hay una gran confusión entre lo que es educación y lo que es enseñanza. Se relaciona, se conecta, pero no tratan de lo mismo. La educación se estudia desde la pedagogía y la enseñanza se estudia desde la didáctica. Finalmente surge Juan Rafael Flores Ochoa, colombiano, en este libro Pedagogía del Conocimiento, que dice que la pedagogía no es tanto una técnica ni tampoco una ciencia social, es una ciencia en construcción. ¿De qué trata? Él dice que en una época surgió mucho esto de los fundamentos de la educación, en la cual desde otras ciencias, a partir del conocimiento de otras ciencias como la psicología, la antropología,
la filosofía, la sociología de la educación, con ese apellido, explicaban, describían los hechos educativos. Pero estas miradas eran desde sus disciplinas. A lo mucho llegaban a juntar dos disciplinas, biopsicológico, sociopsicológico, pero no estaban articulados. Y lo más grave es que en esta época la pedagogía no era un buen interlocutor, no estaba preparada, consolidada como para ponerse en la misma altura de la psicología. Y hemos sido devorados por enfoques exclusivistas, ¿no es cierto? Cientistas, es decir, han psicologizado la educación, han sociologizado la educación, lo han reducido a su disciplina, cuando la educación es una totalidad. Entonces, Rafael Flores Ochoa dice, para que una teoría se convierta en pedagógica, tiene que responder estas 5 preguntas. ¿Cuál es el concepto de persona que estamos formando? ¿Cuáles son los procesos formativos? ¿Qué tipo de experiencias debe tener? ¿Qué procedimientos debe utilizar? ¿Qué regulaciones o relaciones existen entre educador y educando? Si una teoría responde a estas 5 preguntas, merece ser llamada teoría pedagógica. Entonces, aunque algunas ciencias puedan ocuparse de algunos aspectos de la educación, no las convierte automáticamente en teorías pedagógicas. Una teoría pedagógica debe centrarse en algo que es propio de la pedagogía, la formación humana, lo que ha dado origen a algunos principios. Y dice Rafael Flores Ochoa, hay varios principios. La matriz básica es la formación humana, dada en el ambiente materno y dada también en la escuela, porque la educación articula cabeza con corazón, somos seres sentipensantes. La experiencia natural y espontánea también es importante. Hay que mirar este gran principio. Es decir, todo proceso formativo surge a partir de las necesidades e intereses del estudiante, en conexión con el mundo que le rodea. Otro gran principio es la influencia que ejerce el sujeto sobre el medio ambiente. No somos pasivos, somos actores. No recibimos, también construimos. También se puede construir el currículo. El estudiante, el niño, no es un adulto pequeño. Se desarrolla en procesos constructivos, diferenciados. Y finalmente, gracias a la actividad consciente, el estudiante puede crear sus propias herramientas, puede transformar la realidad. Todo esto está relacionado también con que el estudiante mira a su profesor como un referente, lo va jaloneando a su zona de desarrollo próximo. Hay una interrelación a través del juego, a través de la actividad en el aula, etc. Hay procesos comunicativos en los procesos formativos, pero también hay individualización, hay características especiales. Eso da origen a la pedagogía diferencial. En fin, entonces son importantes los principios. A partir de los principios veremos si efectivamente una teoría merece llamarse pedagógica. ¿Y cómo son construidos los principios? A través de procesos hermenéuticos, extraídos de la formación humana, extraídos de la práctica cotidiana, de la práctica educativa. Entonces, todo modelo pedagógico tiene que hacer referencia a esa esencia de la pedagogía, que es la formación, nos dice Rafael Flores Ochoa. Si es que un modelo, una teoría, no responde a las 5 preguntas, solamente a 2, a 1 o a 4, no merece llamarse teoría pedagógica. Pero ¿por qué refiere Rafael Flores Ochoa con la hermenéutica? Porque la hermenéutica es traducir, interpretar, explicar, inferir. La hermenéutica es el estudio de lo que está detrás de algo. Es encontrar no solamente lo que uno observa tangiblemente a través de los sentidos, sino encontrar lo que está detrás de algo. Esos procesos de reflexión, de autorreflexión, de deconstrucción de la realidad. Es que el enfoque de Rafael de Ochoa, frente al positivismo y al neopositivismo, que coloca al objetivo como lo supremo, la verdad, una tremenda distorsión de la realidad, pero que atrapó y sigue atrapando todavía a las ciencias y a los investigadores. Entonces, ¿por qué usar la hermenéutica? Porque todo modelo pedagógico responde o debe responder a la formación humana, porque debe contextualizarse los procesos formativos, porque la pedagogía debe llevarnos a cuestionar, a reflexionar nuestra teoría, nuestra práctica. Para eso sirve la pedagogía, para ese análisis, reflexión de la práctica. ¿Está bien? ¿Qué falta? ¿Por qué se hace lo que se hace?
¿A qué se debe? El constructivismo, que se puso de moda, que está de moda, es correcto. Los enfoques de Piaget, podríamos llamarlos pedagógicos, los planteamientos de Vygotsky ya son suficientes, no serán modas pasajeras. En fin, ¿qué termina diciendo Rafael Flores Ochoa? La pedagogía es una ciencia en construcción cuyo objeto de estudio es la formación humana y es muy susceptible a los debates, porque la pedagogía, como no está plenamente construida, es como un niño que está creciendo, todavía no tiene claridad de algunos conceptos. Por eso que fácilmente se deja atrapar por otras ciencias. Pero tampoco no hay nada, sí hay conocimiento, hay investigación, poca, escasa, pero existe. Y porque además la educación es muy compleja, desde aspectos teóricos, prácticos, hasta aspectos intermedios, teórico-prácticos, prácticos-teóricos. Y sobre todo, la ciencia de la educación no es parte de la pedagogía. En otras palabras, estaríamos diciendo que existe la ciencia de la educación, que es la pedagogía, pero adicionalmente existen las ciencias de la educación, que son precisamente el aporte de otras ciencias.